Hola, pues buenas tardes. Nuevamente, gracias por acompañarnos el día de hoy en Conexión Psicológica. Es un gusto que estés escuchándonos el día de hoy y sobre todo que pues sintonices esta estación maravillosa. El día de hoy es nuestra emisión en donde hablaremos acerca de lo que pasa con la ansiedad y qué con la ansiedad. Para esto, continuamos con nuestra invitada especial de este mes, que es la doctora Yadira Álvarez. Ella nos va a compartir algunos mitos y algunos datos relacionados con la ansiedad. Y vamos a hablar de esta situación que, si bien es algo que en todos en algún momento se presenta, llega el momento en el que debemos ponerle una atención muy especial a estos síntomas y a todos estos síntomas que nosotros tenemos y que puede generar, ¿no?, todas estas situaciones de ansiedad. Hablábamos la vez pasada, el programa pasado, estábamos hablando acerca de los mitos en general de la salud mental y el día de hoy específicamente vamos a hablar un poco acerca de esos mitos que tenemos todos en relación a la ansiedad, a esta situación que todos, les repito, en algún momento vivimos y en algún momento estamos. Mi nombre es Kenia García, soy neuropsicóloga clínica y psicóloga de formación y nos vas a escuchar durante esta hora a la doctora Yadira y a mí hablar acerca de la ansiedad. Nuevamente, bienvenida Yadira a tu programa Conexión Psicológica. ¿Cómo estás? Hola Kenia, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando por el 106.1 y por vía redes sociales, vía Facebook. Los que nos están viendo en estos momentos, saludos y preparen si tienen alguna pregunta con respecto a la ansiedad, vamos a responder sus dudas y pues ya estamos nuevamente por acá. Gracias, Kenia. Sí, claro. Si tienen alguna duda respecto a la ansiedad en específico, pueden mandarnos estas preguntas al número de teléfono 951-579-2158. Repito, 951-579-2158 y puedes mandarnos un mensajito de WhatsApp en donde tengas alguna duda acerca de la ansiedad. O bien en la página del Face, en donde están también escuchándonos y viéndonos en vivo, puedes hacer alguna pregunta que con mucho gusto brevemente contestaremos respecto a esas dudas que puedas tener. Bueno, pues, ¿qué es la ansiedad en general? Vamos a empezar por ahí porque muchas veces escucho a las personas decir, pues ya me dio ansiedad, ¿no? Es que estoy muy ansioso, ¿no? Y generalmente le ponemos a algunas cosas esta connotación de ansiedad. Si bien la ansiedad es una reacción de nuestro cuerpo y que a veces llega a ser algo natural, esta reacción, este cambio de energía, por decirlo así. Pero en general, ¿qué es la ansiedad, Yadira? La ansiedad es un estado de hiperalerta en donde en el sistema nervioso central hay como una bomba, una explosión así de muchas sustancias, de neurotransmisores que hacen que en nuestro organismo hayan síntomas en cuanto al pensamiento, síntomas físicos, síntomas emocionales. Es una mezcla muy fuerte, muy grande de todo esto, porque son estas sustancias que se vierten en todo el cuerpo. Entonces, hay personas que experimentan solo síntomas físicos, hay personas que experimentan solo síntomas a nivel de pensamientos o hay personas que a nivel emocional. Entonces, sí es muy importante que se tome en serio. Es este descontrol en general de este cuerpo, de estas reacciones, ese descontrol completamente a nivel cerebral, a nivel físico, que por supuesto pues nos generan ciertos problemas a veces, ¿no? Claro, y ahorita que hasta lo podríamos también, yo creo que dividir o así como entre psiquiatría y psicología, la ansiedad a mí ya me llega en el descontrol total, pero igual si es una cuestión más situacional, más de mal manejo, ¿no? Porque también nos da, pues ya eso entraría más
porque hay casos, ¿no?, que hemos tratado, que te he canalizado, que no ameritan tratamiento, que ameritan terapia. Pero ahí es donde tenemos que acudir con personas especializadas para que se hagan las canalizaciones propias y ver si en realidad qué tipo de tratamiento o tratamientos se requieren. Claro, pero antes de hacer esto, ¿cómo sé que tengo ansiedad? ¿Cuáles son estos síntomas específicos que dices es ansiedad? O sea, llega a ser una cuestión de ansiedad. Muchas veces, como dices, en esta división psiquiátrica y psicológica, a nivel psicología, hablamos acerca del estrés, una situación estresante, una situación preocupante, ¿no?, que es como estos indicios en donde generalmente piensas en lo mismo muchas veces y estás pensando en eso constantemente y es a veces difícil poderte quitar del pensamiento esta situación y estás piensa y piensa, incluso cuando te vas a dormir, ¿no? Y la cabeza no para, es como esta tecla pegada, dijera por ahí Pilar Ocampo, esta tecla pegada que no se quita y ahí está, piensa y piensa y piensa. Y esto no es necesariamente ansiedad, pero sí son situaciones que pueden detonarla, ¿no? El hecho de estar pensando constantemente en esto. El estrés. ¿Qué es el estrés? Pues esta situación en donde tienes muchas cosas, no descansas, no paras, el cerebro está en lo suyo, trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y es una cosa más otra, más otra, más otra y entonces todo esto hace que se junten muchos elementos y se detona el estrés. Y después viene la ansiedad. Y entonces la diferenciación entre estos puntos que, como decía al inicio, pueden ser, hasta cierto punto es normal, una reacción. Es este movimiento energético interior que hace que salgas de este estado en el que estás y te mueve para poder activarte y pensar, por supuesto, ¿no? Toda esta cuestión de los neurotransmisores y todas estas situaciones que en su momento están. Pero llega un punto en el que ya es ansiedad, ya es una situación que es complicada ya no se quita solo con el hecho que ya no esté presente la situación. A eso voy, ¿no? Ya permanente, ya como un trastorno, ¿no? Como tal, ¿no? Como un problema, efectivamente, porque como tú bien decías, desde puede ser la propia activación natural de nuestro sistema de supervivencia, que es nada más pues de corta duración, muy intensa, sí hay los síntomas, pero en realidad no nos damos cuenta porque era necesario, nos prepara para la huida, para defendernos, para hacer algo en ese momento. Así que en ese momento no nos damos cuenta de los síntomas en cuanto a los síntomas de pensamiento físicos que pueda llegar a haber. Pero ¿qué pasa cuando estamos en una situación o en un momento de tranquilidad y empiezo a sentir opresión en el pecho, esa falta de aire, taquicardia, piloerección, contracturas musculares, me paralizo, no puedo salir de casa, no puedo moverme, siento que me ahogo en los espacios cerrados, cuando estoy en una situación donde hay muchas personas, no puedo estar, siento que me va a dar un infarto en ese momento, quiero salir corriendo, en ese momento también todo pasa en un mismo instante, me pueden pasar pensamientos catastróficos, me puede pasar de que me voy a morir, me estoy viendo la muerte, estoy viendo la ambulancia que viene, que me están atropellando, si voy manejando, que me salgo de la carretera y toda esta escena catastrófica a nivel de pensamiento, todo eso es parte de la ansiedad. Sí, y el hecho de estas reacciones físicas, ¿no? Que si bien hay personas que las empiezan a sentir pero no les hacen caso, lo que hablábamos la vez pasada. Como que niveles, ¿no? De suavecito, ¿no? A lo mejor pusiéramos un termómetro. ¿No? Y entonces cuando ya empiezas a sentir que se te sale el pecho y que esto empieza a palpitar más fuerte, es cuando dices, esto no está bien y corres, ¿no? O es cuando van al cardiólogo, o ¿no? cuando vas al cardiólogo y dicen, ay, me va a dar un infarto, ¿no? Entonces ya el cardiólogo... O un problema gastrointestinal. Exactamente, ¿no? No necesariamente colitis, pero bueno, es una manera, ¿no? de manifestarse. Ganas de ir a hacer del baño, ¿no? Ya sea pipí, popó,
y reflujo, todas esas... Son estos síntomas adjuntos a la ansiedad. Sí, ¿no? inclusive cuando decimos, ¿no?, en la etapa de enamoramiento, siento maripositas en el estómago, sí, son los neurotransmisores ahí que están revoloteando en la pancita, ¿no? Al ver al ser amado enfrente, ándale, sientes ansiedad, ¿no? Solo en la etapa de enamoramiento, ¿eh? Es una situación que, bueno, se vive pues de otra forma, ¿no? Así es. Sin embargo, cuando, te decía, cuando empiezan a sentir se empieza a sentir esta sensación en el pecho que se va a salir, que se va a romper, porque llega a ser muy intensa, pues es cuando llegas a la tensión. Sin embargo, para que llegue a este punto es porque ya se presentaron anteriormente muchas cosas y no le hiciste mucho caso, ¿no? Ya empezabas a tener un poco de insomnio, a estar pensando en las cosas repetidamente, a saturarte de cosas, a dormir y no descansar, y hablando de los casos más leves, ¿no? Por supuesto, que son estas situaciones cuando ya es una ansiedad generalizada, un trastorno de ansiedad generalizada, pues es otra cuestión. Entonces, si identificas alguno de estos síntomas o algunas de estas situaciones en las que sientes que puedes tener ansiedad, siempre es importante pues ponerle atención, ¿no? Ponerle atención. Claro. Sé que empiezan a veces a tomar algunas otras cosas, ¿no? Como hablar con el amigo y ahí entra un mito, ¿no? Que es como, mira, a mí me funcionó tal cosa y tómatelo, ¿no? Yo tomé tal té y me sirvió y tómatelo, ¿no? Aquí hay algo bien importante. Fúmate un cigarro. Ándale, o un famoso churro, ¿no? Por lo menos, ¿no? Sí, para que se te quite la ansiedad, sí, ¿no? Entonces, bueno, además que, haciendo un paréntesis, a veces son un detonante, ¿no? Aunque no tienes ansiedad, ese es el detonante de la ansiedad. Pero si nada más lo probé una vez, pues con una vez es suficiente. Hasta una bebida energética. ¿No? ¿Cuántos pacientes, no? Hemos tenido. Sí. Es que yo nada más me tomé una bebida energética, no voy a decir marcas, pero una bebida energética, ¿no? Es que yo nada más me fumé un churro, un pedacito nada más, y ya con eso, ¿no? Y es que no puede ser, no, sí puede ser. Puedes ser una persona altamente sensible y entonces eso hace que se detone la ansiedad, así de sencillo. Bueno, hablábamos entonces de esta situación en la que te dicen, no, pues a mí me funcionó tomarme tal cosa y con esto, ¿no? Con esta cuestión de la automedicación. O algún medicamento también, ¿no? Exactamente. Con esto a mí se me controló. Y dan la marca del medicamento, es más, se la lleva. Tómate esto. Vamos a un corte, se nos fue súper rápido este primer bloque. Vamos a un corte, regresamos a Conexión Psicológica. Nos vemos en un momentito. Regresamos a Conexión Psicológica, estamos hablando acerca de la ansiedad y qué onda con esto de la ansiedad, ¿no? La Organización Mundial de la Salud dice, según las estadísticas de la misma organización, que la ansiedad es la 9ª causa principal de suicidio entre adolescentes de 15 a 19 años y la 6ª para los de 10 a 14. O sea, lo que más me impacta aquí es la edad de los 10 a 14. O sea, si hablamos de una edad adolescente entre 15 y 19, decimos, bueno, ok, pues hay, entre otras muchas cosas, pues es parte, ¿no?, de este proceso adolescente y demás, y todas estas situaciones que se dan con la ansiedad, no el suicidio, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención, de 10 a 14, y esto me pone a pensar, ¿qué tiene que vivir un niño de 10 a 14 años en esta actualidad para tener ansiedad en estos grados y a tal grado de recurrir a esta situación que es el suicidio? Qué grave, ¿no? Así es, y esto significa que sí es un problema bastante común y que cada día va en incremento y aparte que merece la atención por parte de especialistas de salud mental. De esa manera se van a poder evitar las consecuencias efectivamente como las del suicidio. Inclusive en el DSM-5 vienen ya como un problema, como un trastorno, la adicción a los juegos, que eso es lo que está pasando, ¿no? Desgraciadamente los padres, creo que lo hemos comentado, ya con tal de que el niño no esté molestando o les dan sus teléfonos, sus móviles o las tabletas, y el problema es la exposición a tanto tiempo a un cerebro tan inmaduro a este tipo de aparatos, ¿no? Entonces, desde el tiempo de exposición hasta los tipos de juego o lo que pasan viendo tantas horas.
Entonces eso genera mayor incremento de neurotransmisores que nos producen ansiedad, estrés. Sí, y deja tú, bueno, los que tienen acceso a un aparato, ¿no? Los que no tienen acceso a un aparato. Están viviendo problemas de violencia, diversos tipos de violencia, problemas económicos, que en realidad todo el mundo estamos en ese conflicto, ¿no? Y es más, aquí creo que en la capital y en varios estados de nuestra república con el problema del agua, ¿no? Que está bastante en incremento. He oído últimamente muchas quejas con respecto con los pacientes de que son problemas de salud, problemas que es del día a día y que no necesariamente eso todo lo vivimos, ¿no? Sí, o sea, me impacta mucho, ¿no? Un niño de 10 años, o sea, mi cabeza piensa acerca de ellos y en general, en la población en general, ¿no? Esta situación, todo lo que tiene que vivir esa criatura para tener ansiedad y sobre todo ser esta una causa, o sea, la sexta, o sea, ni siquiera es, o sea, es la sexta causa de suicidio para un niño de 10 a 14. El bullying, lo que pasa en la escuela, ¿no? Agresión. Todas estas cuestiones, que es un tipo de violencia, por supuesto, claro. El bullying escolar, todas estas situaciones en donde no son capaces de poder manejar esas emociones o esos sentimientos de una forma tal en la que puedan ellos controlar esta situación, hablando de la estabilidad emocional y todas estas cosas, ¿no? Que se dan siempre en el ambiente y en que estamos fallando como sociedad ante esto. Que si bien hablamos de la ansiedad como una situación, no, eso no es común, no es como verlo como algo X, no lo es. Así es, igual y podrás, tú que nos escuchas en este momento, decir sí, pero en casa no hay violencia, no hay agresión o no hay otro tipo de conflicto que en determinado momento pueda generar en nuestros hijos ansiedad. Sin embargo, no sabemos los demás niños como lo que estén viviendo en sus casas, ¿no? Ha pasado de que si acuden a consulta y sin haber factores estresantes dentro de la casa, resulta que cuando empezamos la entrevista clínica hay esto del bullying, hay mucha agresividad en los juegos, en el recreo, en la escuela, inclusive no nada más con los compañeros, sino también de los mismos profesores, ¿no? Que no hay una buena gestión de sus emociones y han habido casos en donde reciben la agresión directamente por parte de ellos. Sí, es una situación grave y que siempre es importante, por supuesto, ponerle atención, ¿no? Desde casa. Fíjate que he escuchado familias decir, es que no sé por qué está así. Si en casa recibe todo, tiene todo, pero no sé por qué está así, no sé qué pasa. Y vuelvo al punto del que hablaba en algún momento, no te das cuenta. Así es, como tú eres la persona o somos las personas que estamos dentro, no nos damos cuenta, no nos percatamos de nuestras formas de reaccionar, de responder, o si el común denominador para hablar regularmente es de tono muy elevado, entonces todo el mundo grita, y si todo el mundo grita no te das cuenta, ¿no? Y sales y están gritando, entonces hay muchas formas de estar violentándonos dentro de la familia sin darnos cuenta, y esto se ve obviamente cuando salimos, cuando estamos conviviendo en nuestras relaciones interpersonales con nuestros compañeros, en la escuela, y es o llevo ahorita me vino a la mente, ¿no? Un caso, llega una paciente y le digo, pásale, y cuando venía con una nena de, no sé, 2 añitos yo creo, y cuando empiezo a platicar con ella, me dice, pero es que yo no soy la paciente. Y le digo, ¿y quién es la paciente? Mi niña. Pero la niña ni siquiera, o sea, tranquila. Y le digo, ¿por qué? Pues su comportamiento, mira. Desde ahí, ¿no? Imagínate que tú consideres que tu hija tiene un comportamiento agresivo y que no puedas ver que como mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás llevando la crianza? ¿Cómo estás cuidando a tu nena? ¿Cómo le estás hablando? ¿Cómo está repercutiendo la forma en que tú te estás relacionando en tu casa? Y es más fácil que culpes a la niña y no decir, bueno, es un reflejo de
de cómo estoy yo también emocionalmente o de lo que yo estoy viviendo. Sí, en algún momento recuerdo que nos decían que los niños son los síntomas, ¿no? Depende de la edad del niño, pero un niño pequeño es el síntoma de lo que está pasando dentro de casa, y que, bueno, al final de cuentas es ponerle atención a ello. Es difícil, es complicado, ¿no? Poder poner atención hasta que tal vez alguien te lo hace ver y dices, bueno, ok, es cierto, no puedo cambiarlo, puedo modificarlo, pero al final de cuentas es complicado ponerle atención, ¿no? Entonces aquí la situación es tratar de poner atención a esas personas que están con nosotros, que si bien no son solo adolescentes, también pueden ser adultos mayores, por supuesto, donde es importante poner atención dirigida específicamente a algún cambio o alguna situación que veamos que sale fuera de este común, ¿no? De lo que es el día a día, de vivir con esta persona, nos permite poderlo ver. Sin embargo, hay veces que ni nosotros mismos podemos verlo en nosotros, ni en nosotros mismos lo vemos, ¿no? Así es. Y de repente ya te dolió la cabeza, de repente ya estás así, de repente se me subió la presión, ¿no? Entonces, ni tú misma lo puedes ver, ¿no? Entonces, siempre es importante tratar de hacer esa conciencia y tratar de irle bajando un poco, 2 rayitas al asunto, ¿no? Para poder pues manejarlo, ¿no? Que si bien no hay una taquicardia y que si bien no hay una sudoración, pero sí hay otros síntomas que te dicen que ahí hay una ansiedad dando lata, ¿no? Este movimiento de piernas constante, ¿no? En no parar, o estar en un movimiento, esta necesidad de moverse, ¿no? En esta necesidad de moverte, de no mantenerte en un lugar y de ya no puedo. Me tocaba un caso, un chico, adolescente, bueno, preadolescente, igual, ¿no? Lo mandan a terapia porque de la escuela tiene ansiedad, ¿no? Que porque tenía hiperactividad y que tenía un TDAH y que era una hiperactividad. Entonces, cuando hacemos la evaluación y vemos, pues no tenía puntos, ¿no? Para un TDAH, pero sí estaba cruzando con una situación ansiosa que no se había presentado y que se estaba presentando, pues, por otras situaciones, ¿no? Entonces, no todo es una situación de hiperactividad. Esta hiperactividad que puede estar relacionada con esta necesidad de pararte porque no te puedes mantener, pero aparte de eso, pues todos los síntomas, ¿no? que se presentan. Entonces, si hay algo ahí que veas que detona y que es un punto que no había estado presente, hay que prestarle atención. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Para no llegar a una situación de ansiedad más alta o más arriba, en donde, pues, a veces ya es necesario medicar, porque no en todo momento se medica, pero sí hay ocasiones en las que es necesario medicar. Como por ejemplo, ¿en qué situaciones es necesaria esa medicación? Sobre todo cuando ya está interfiriendo con nuestro día a día, ¿no? Cuando ya no podemos dormir, por ejemplo, cuando ya esos pensamientos catastróficos y ya ni siquiera descansamos, cuando nos paraliza para no ir a la escuela, para no ir a trabajar, cuando hay náuseas, vómitos, cuando los síntomas de plano ya no podemos ni siquiera en un proceso terapéutico, pero decir, respira porque ni siquiera te oyen, ¿no? Entonces, definitivamente, cuando ya está interfiriendo con mi sueño, con mi alimentación, o está perturbando alguna de estas áreas, hay que iniciar la medicación. Si bien es cierto que no todas las ansiedades se medican, pero cuando ya no podemos, cuando ya está interfiriendo, hay que medicar sí o sí, y después entrar en un proceso, pues, de investigación, de ver qué factores, todos los factores que hay, hacer, pues, una anamnesis adecuada para saber qué tipo de, cuánto tiempo, para ver el pronóstico, para ver el tipo de terapia que va a llevar, o si es algo que no pertenezca propiamente al trastorno de ansiedad generalizada, sino que pertenezca a otra entidad, porque no todo también es puramente TAG, ¿no? Pueden haber otras comorbilidades y sea la ansiedad como el inicio de otra patología. Entonces, si es necesario, se medica y después empieza el proceso de estudio, ¿no? Un protocolo de estudio. Ok, vamos a un corte, regresamos a Conexión Psicológica. Regresamos a Conexión Psicológica, estamos hablando con la doctora Yadira Álvarez, ella es médico psiquiatra
Ella es fundadora del Centro Integral de Salud Mental Genda Navani. Ellos se encuentran en la ciudad de Juchitán. Nos acompaña el día de hoy para hablar de este tema que es la ansiedad. ¿Qué onda con la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué pasa con la ansiedad? Antes de irnos a corte, estaba comentando Yadira acerca de pues que la ansiedad no solamente es, bueno, este ente no aislado de ansiedad tal cual, sino a veces es este índice o este indicador de la aparición de alguna otra situación que puede pasar. Es como el inicio de alguna otra situación que pudiese estarse generando o que se va a generar dentro de esta persona, ¿no? Dentro de este trastorno. Es como el inicio de una patología también, no necesariamente es un ente aislado, ¿no? A veces. Así es, Kenia, desde que puede ser alguna patología dentro del área de la salud mental, como pueden ser algún trastorno de personalidad, algún trastorno psicótico, algún trastorno del neurodesarrollo, algún trastorno ahorita que otro que hasta físicos, ¿no? Me decías, ahora, la parte endocrinológica. Hasta la parte física también. La menopausia. Exactamente. ¿No? En cuanto a la salud mental, pues ya en cuanto al área física, o sea, por eso tenemos que hacer una anamnesis adecuada, porque a lo mejor nosotros busquemos netamente en el área de la salud mental, porque es el área donde estamos especializadas, pero también problemas del tiroides, problemas propiamente cardíacos, problemas pulmonares, problemas hormonales y en esta área, ser mujer y las hormonas, eso sí que es un gran problema. ¿Por qué? Porque tenemos muchas etapas en nuestras vidas de mujeres, ¿no? Desde pasar de la niñez inclusive desde el momento hay niñas, bebecitas que por alguna razón hormonal presentan algún sangradito desde que nacen, ¿no? Y pues ahí ya, imagínense tantos problemas que llegamos a pasar. Entonces imagínense, de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez, de la adultez a luego el proceso climatérico, el proceso menopáusico, el posmenopáusico, son muchas etapas. Ya ni hablemos del proceso de ser madre, del ser esposa, porque la crianza también es un problemón, ¿eh? Entonces, claro, las mujeres tenemos mayor predisposición a padecer trastornos del estado de ánimo o algún TAG, ¿no? U otros. Entonces, es algo bastante amplio, parece simple, ansiedad, nervios, como coloquialmente le llaman, ¿no? O estás impaciente, eres una persona desesperada y no nada más puede ser eso. Pues podemos estar ante el inicio de un verdadero problema más grave que puede después desencadenar en una depresión. Una depresión puede ser desde leve, moderada, grave, hasta el pensamiento, la rumiación, el deseo y atentar con nuestra propia vida, ¿no? Lesiones. Sí, y que si bien somos más susceptibles las mujeres, por decirlo así, esto no significa que a los hombres no les dé. Claro que también les da, por supuesto que sí. Aquí en las estadísticas estamos casi al parejo, solo que vamos ganando nosotras. Pero, por las hormonas, por las hormonas. Por las hormonas. Aclaro, las hormonas. Okay. Por la cuestión hormonal. Entonces, pero bueno, eso no los quita, ¿no? De también ellos padecer alguna situación ansiosa. Ellos son más duros para aguantar el estrés, ¿no? Por la estructura cerebral que tienen este aguante más al estrés. Pero eso no significa que no les dé ansiedad, ¿eh? Claro que sí les da, por supuesto. Se manifiesta de diferentes formas en ellos también similares a las de nosotros, pero nosotros somos más susceptibles. Ellos tienen una estructura un poco más fuerte a nivel cerebral que hace que la ansiedad, que el estrés, lo manejen un poco mejor. Y nosotras no. Esa maña que tenemos, que no es ninguna maña, es una cuestión también muy cerebral, de ponerle atención a muchas cosas al mismo tiempo, pues hace que pues, en algún momento esto pues, llegue a una situación ahí desencadenante, que es otro tema de otro costal, ¿no? Aquí la cuestión respecto a que la ansiedad está en todos lados, entonces, Yadira.
O sea, la ansiedad está en todos lados. O sea, así es, y el órgano principal pues es el cerebro, también no hay que olvidar el órgano blanco, es el cerebro, ahí está, y sin dejar de mencionar también que el estrés con las elevaciones del cortisol que están el cortisol se produce en las glándulas suprarrenales que están arriba de los riñones y esto va directamente al sistema cerebral. Al final el órgano blanco es el cerebro, tiene un sitio en donde podemos decir, ay, tus nervios, y así como, ay, no tiene un lugar, no, sí tiene un lugar, así como la glucosa, el páncreas, la hipertensión, el corazón, el reflujo, la gastritis, la colitis, el sistema gastrointestinal, inclusive no hemos mencionado la piel, que la piel es el órgano más extenso del sistema nervioso central, y en nuestra piel, en cómo está nuestra piel es la manera también de cómo está nuestro sistema nervioso, y aquí podemos presentar enfermedades como la psoriasis, el vitiligo u otras formas, ¿no?, de neurodermatitis atópicas, y todo esto tiene mucho que ver también con la ansiedad. Sí, claro, entonces está en el aire, tal cual. Sí. Solo es cuestión que le abras tantito la ventana para que entre y entonces se quede contigo un rato, ¿no? Pero las adicciones, Kenia, también puede ser el primer síntoma que nos esté diciendo de que nuestro adolescente empezó a consumir alguna sustancia, que eso está a la orden del día. No, y a veces dicen, no, yo no tomé nada, no, yo no fui nada, hasta yo no que fumé a la nada, segunda yo no sesión nada. sale el asunto ahí, ¿no? Que sí lo, oh, si bien lo ven también como algo, pues no natural, ¿no? Normal. Y entonces a una paciente hace no mucho, ¿no? Fui a tomar un café y después que tomé el café me empezó a dar taquicardia y yo, ¿y qué tomaste antes del café? No, nada. ¿Y qué? No, pues nada, hasta que al final de cuentas salió cuál era el asunto, ¿no? Que había consumido por ahí una sustancia sin querer, ¿no? Sin querer, queriendo, pero pues no le vio como que esto la realmente gravedad fuera a ser grave, ¿no? Y pues no se detonó en el momento en el que consume esta sustancia, pero sí cuando se echa el café, ¿no? Y entonces dice que el café era el que le había causado la ansiedad y yo, espérame un momento. Entonces, bueno, está en el aire, ¿no? Está en todos lados. Finalmente, no por eso quiere decir que sea normal, que así como vino se va. No, aquí la cuestión del tratamiento, y quiero que esto quede muy claro, el tratamiento no es solo un tratamiento farmacológico. Cuando hablamos de tratamiento a veces decimos, una medicina, ¿no? A veces van en conjunto ambas cosas, psicológico y médico. Un tratamiento farmacológico y el tratamiento psicológico, que es la parte de la psicoterapia, ¿no? En donde a veces son necesarias ambas cosas para poderlo manejar. Hay pacientes que le tienen terror de lo que hablábamos, ¿no? A la medicación y dicen no quiero y pues solo quieren estar en terapia y que la terapia sea solita la que los quite, y a veces es imposible, ¿no? Porque en esta cuestión pues el cortisol necesita de esa atención médica también, ¿no? Al ser una sustancia, al ser una situación que está generando nuestro cerebro en grados muy elevados, pues necesitamos ponerle mucha atención, ¿no? Así es, hay un desequilibrio neurobioquímico que se necesita arreglar, y definitivamente esos síntomas, ya hablando como un trastorno propiamente dicho, se tiene que medicar sí o sí. Claro, ya después que viene la estabilización de los neurotransmisores, no quiere decir que ya me sané o ya estoy bien o que es un tratamiento de 7 días, no. Pero ahí es cuando ya viene el inicio del segundo tratamiento, ¿no? La segunda etapa, que es el proceso psicoterapéutico, que definitivamente, desde mi perspectiva, paciente que no sea psiquiátrico puro, que quiera nada más que la medicación lo resuelva, no se va a poder, porque va a quitar los síntomas, ¿no? Síntomas físicos, emocionales, pero ¿y qué pasa con mi creencia, con esta parte de mis hábitos, mis costumbres en cuanto a responder a las situaciones? ¿Cómo voy a poder hacer cambios si no es con un proceso terapéutico, ¿no? Entonces, si necesitamos también
tomarnos y hacer este proceso, que este proceso de la psicoterapia, Kenia, siempre le digo a los pacientes, es algo así como cuando vas al gimnasio, si no duele, no sirve, ¿no? Entonces, es llegar y sentarte frente a ti y confrontarte y ver esas partes que a nadie nos gusta, no es fácil. Ir a terapia es realmente de valientes, ¿no? Asimismo, como creo que es más sencillo tomar un proceso de farmacológico que por eso las personas no aguantan un proceso terapéutico. O quieren, ¿no?, que al final, en la primera sesión, se me quite, ¿no? O sea, no me hizo nada más me dijo, nada más habló, nada más me dijo cómo, pero ya en una primera sesión quieren que se les quite, ¿no? O incluso también en la medicación, que a la primera pastilla ya no esté porque tienen terror a hacerse adictos. Y si ya hoy ya me siento bien y ya no tengo síntomas, pues mañana ya no me lo tomo porque ya me siento bien, ya, ¿no? Se me quitó. O una semana lo tomé y como ya estaba bien, pues ya no lo tomé. Pues no es así. Hay que aclarar que el metabolismo cerebral es muy diferente al metabolismo de otros órganos, ¿no? Y esto tiene un proceso, una fase de adaptación, una fase de mantenimiento y otra de estabilización. Entonces, son tratamientos efectivos, sí, largos, y definitivamente no quiere decir que al tomar un medicamento controlado o algún fármaco que sea referente a la salud mental, te tengas que ser adicto. No, ese es un mito que se tiene que romper, es un tabú y se tiene que hablar mucho sobre este tema y no nada más con el tema de la ansiedad, ¿no? Claro, vamos a un corte y regresamos a nuestro último bloque. Se nos fue rapidísimo el tiempo, Yadira, no sé a ti, y súper regresamos. Rápido. Bueno, pues estamos ya en nuestro último bloque de esta hora, hablando acerca de la ansiedad. La autora Yadira Álvarez está compartiéndonos algunos aspectos de la ansiedad y sobre todo estos aspectos que en el consultorio también se ven, ¿no? Y les recuerdo que la autora Yadira se encuentra en la ciudad de Juchitán, viene también aquí a la ciudad de Oaxaca. Ella es fundadora del Centro Integral de Salud Mental Guendanabani y bueno, hablábamos entonces de la ansiedad, antes que se me vuelva a ir el tiempo corriendo. Una situación o una pregunta muy importante es: ¿qué hago con mi ansiedad? ¿Qué hacer con mi ansiedad? Si bien ya sé que tengo ansiedad, pero ¿qué hago con ella? ¿No? Es difícil aceptar este tratamiento, tanto psicológico como médico, pero ¿qué hago con mi ansiedad? Pues definitivamente asumirla, aceptarla y llevarla a tratamiento, porque cuando, por ejemplo, ahorita hablamos como lluvia, ¿no? Todos los síntomas muy floridos, pero ¿qué pasa cuando nada más es esa pequeña, ligera opresión en el pecho y de repentito las taquicardias, ¿no? Y estoy yendo constantemente porque eso pasa, les estoy hablando de casos reales. Estás yendo a médicos, cardiólogos, gastroenterólogos y así se la pasan, estudios y estudios. Y es un gasto realmente tremendo. Cuando llegan la mayoría de estas personas al consultorio, ya vienen muy gastados emocionalmente, con los síntomas más exacerbados, con mayor intensidad, con mayor duración. Ya perdimos más tiempo, ¿no? ¿Y qué pasa eso? Pues obviamente va prolongando más el tratamiento. En cambio, si empiezo y detecto, si no hay otra situación alguna, si no padezco, si no tengo antecedentes de alguna enfermedad médica, alguna enfermedad física, bueno, pues voy, si no quiero ir directamente a psiquiatría, voy con un psicólogo. Los psicólogos te van a hacer una evaluación, inclusive te pueden hacer un test, ¿verdad?, donde van a ver los niveles de ansiedad y el psicólogo te va a decir: mira, esto sí puede ser con terapia, o bien te va a canalizar directamente a psiquiatría. Y no tengas miedo porque al final de cuentas todos en algún momento de la vida vamos a padecer de algún trastorno de ansiedad en cualquiera de sus tipos, ¿no? Entonces hay que acudir para que no pierdas ni tiempo ni dinero y quitarte del pensamiento, porque esto es un pensamiento totalmente equivocado, erróneo.
actualmente ya de personas, pues que hay mucha información realmente, que no te vas a hacer adicto o adicta a ningún tratamiento, simplemente vas a tomarte un tratamiento como estar enfermo de la gastritis, de la colitis, de la gripe, de nada más que pues los tiempos son diferentes, ¿no? Claro, y pues poner atención, ¿no? Sobre todo ponerle atención a estos síntomas que puedas presentar, esta taquicardia, esta sudoración, esta desesperación que sientes, si bien no hay taquicardia, pero sí desesperación, a este no descansar bien, a este no dormir bien, este insomnio que de repente se da, estás muy cansado, pero la cabeza no para, la cabeza sigue trabajando. También a estos pensamientos catastróficos que a veces tienes respecto a ¿y qué va a pasar? ¿Y qué pasa si? Y entonces se va la cabeza, ¿no? Pensando, ¿y qué sucede si? Pues entonces va a pasar esto y entonces mejor y no hago esto porque entonces esto más esto con esto. Entonces el pensamiento catastrófico es ese pensamiento que tienes respecto a lo que ni siquiera has vivido, pero que das por hecho que va a pasar. Y entonces te detiene a hacer muchas cosas, pero aparte de eso te causa ansiedad, ¿no? Es que, y si me pasa esto y me voy a caer y entonces me va a pasar y estás pensando acerca de esta situación. Estudios hablan acerca de que todo esto que piensas, ¿no? Todos estos pensamientos derivados de esta situación ansiosa, solo, o sea, el 94% de esos pensamientos no son reales, o sea, no se llevan a cabo, no pasan, no suceden. El 94% no pasa. De todo eso que estás pensando, no sucede. ¿Y cuánto tiempo ya estás perdiendo ahí, no? Claro. En un futuro que ni siquiera está, ni sabes si va a estar y si va a existir, y tú ya lo estás sufriendo, ¿no? Y estás perdiéndote la oportunidad de disfrutar el aquí y el ahora. Se escucha fácil. Yo sé que no lo es cuando tienes ansiedad. Yo sé que no lo es cuando tienes ansiedad y cuando estás en esto inmerso, ¿no? En esta situación de ansiedad. Entonces, si estás identificando que todo esto pasa en ti, ponle atención. Y atención no es solamente, sí, tengo ansiedad, ¿y ahora qué hago? Busca ayuda. Busca ayuda para que puedas mejorarlo, para que lo puedas manejar. La ansiedad es una situación bien importante de la cual ponerle atención y que no se vale que te quedes con ella, ¿no? Porque no se quita sola, eso es un hecho, no se quita sola. Necesitas ponerle atención para pues ayudar a que esto disminuya, porque sola no se va. Podrás decir, así como llegó, se va. No se va, al menos que encuentres todas estas formas de poder mejorar la manera en la que llevas a cabo todas tus cosas, ¿no? Y si bien dices, bueno, ok, pues entonces modifico ciertos asuntos y sigues con ansiedad, es importante ponerle la atención necesaria médicamente hablando. Y cuando hablo de médicamente hablando, no hablo solamente de la parte psiquiátrica, también de la cuestión psicológica en cuanto a tu salud mental, a tu bienestar emocional, porque la salud emocional y el bienestar emocional, por supuesto, pues es algo importante en todos, ¿no? En todos nosotros, y que no podemos hacer a un lado esta situación y hablar, tú puedes hablar de salud mental porque no te pasan estas cosas, ¿no? Tú puedes hablar de bienestar emocional porque no vives lo que yo vivo. Todos vivimos ciertas situaciones importantes en nuestra vida, siempre, pero el punto está en la forma en la que cada uno de nosotros afrontamos esas situaciones y las vivimos, pero todos estamos expuestos y todos en algún momento las vivimos. Entonces no puedes hablar de lo que el otro pueda hacer o no porque no lo estás viviendo, pero sí puedes hablar de lo que tú mismo estás viviendo para entonces poderlo mejorar, para poderlo manejar de una mejor manera, ¿no? Entonces podemos decir que la ansiedad está en todos lados, se presenta en cualquier situación de nuestra vida de una u otra forma. Y ojo, ponle atención, porque esto puede ser una situación que esté detonando o el indicador que algo más está pasando, que algo más viene, que algo más va a pasar, y eso es bien importante en ponerle atención. Y si no la atiendes, también algo más puede venir, porque de ahí, de no atender, supongamos que no tenemos factores predisponentes para alguna enfermedad mental o alguna enfermedad física, pero también estar sometido a esos neurotransmisores o a esos niveles tan elevados de cortisol, por mucho tiempo vamos a tener problemas físicos como hipertensión, diabetes,
psoriasis, vitiligo, dermatitis, neurodermatitis, gastritis, colitis y todo lo que termine en itis nos va a pasar, y al ratito vamos a hacer un estuche de enfermedades, ¿no? Enfermeditis, todos los itis. Pues muchísimas gracias, Yadira, por estar en este programa, por ayudarnos a conducirlo dentro de todos estos conocimientos que tienes de la psiquiatría. Cuéntanos un poquito, ¿qué hacen en el Centro Integral de Salud Mental Guendanabani? Bueno, pues el Centro Integral de Salud Mental Guendanabani somos un centro, aclaro, eso es muy importante, de rubro privado, en donde a lo largo de 20 años, ¿verdad?, hemos trabajado. Digo, creo que con la persona que más he trabajado en tiempo. Kenia fue mi maestra, me acuerdo, así la conocí, y ha sido mi maestra de vida y en muchas otras áreas. A lo largo de estos años juntas hemos observado, hemos visto la experiencia, los conocimientos, ¿verdad? Y hay personas capacitadas, somos un equipo interdisciplinario de terapeutas que tienen entrenamiento en diversas técnicas terapéuticas. Entonces no nada más es te canalizo con Kenia porque Kenia fue mi maestra, tengo más años de amistad. Y no, porque también Kenia no puede con todas las situaciones o no tiene todos los entrenamientos necesarios. Entonces te canalizamos con los niños, pues con la terapeuta infantil, ¿verdad? Si tienes un problema de adicciones, bueno, pues te vas con el experto en adicciones. Tienes problemas que requieran una técnica cognitivo-conductual, bueno, pues te vas con el problemas de aprendizaje de neurodesarrollo, de aprendizaje, ¿no? Psicoeducación. Entonces, dependiendo también de la situación, te canalizamos, y no nada más no tenemos un centro físico específico, porque dentro del rubro privado cada quien está en diversos lugares. Desde aquí, Kenia, desde Oaxaca, hay otras 2 especialistas aquí en Oaxaca, en Juchitán, en Matías Romero, en Tehuantepec, en Huatulco. Próximamente se va a abrir un lugar para Tehuantepec también. Entonces, pues eso es Centro Integral de Salud Mental Guendanabani. Ok, se nos acabó el tiempo. Rápidamente nos puedes localizar, nos puedes encontrar en las redes sociales, Centro Integral de Salud Mental Guendanabani. Mi nombre es Kenia García, soy neuropsicóloga clínica, psicóloga de profesión. Me puedes encontrar en el 951. Antes, dame tu número rápidamente, Yadira, ¿dónde te pueden encontrar a ti? 971-137-0440, regálame un WhatsApp. 951-579-2158. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.